Buenos días a todos. Me encanta ver que que el salón está lleno. Es una apuesta grande y qué bien tener tanta gente de regreso en Cartagena, una ciudad que necesita que vengan y y que la pasen bien. Es importante porque mucha gente acá. Este es- ¿Con cuál lo paso? ¿Con el verde? Bien. Entonces es importante para la ciudad. Un saludo especial al alcalde por abrir las puertas a la ciudad y por permitir este tipo de eventos. Y a Julián Andrés por jugársela por un evento importante que no es difícil, como bien decía el alcalde, no es fácil, el tema es, por ahora es de un grupo reducido, pero la idea es que se vuelva algo mucho más tranquilo y a todos los empresarios y académicos y expertos de la industria que se animaron a venir por acá. Así que a todos, pues un saludo muy especial y yo me voy a gastar un rato. Voy a tratar de pasar rápido por la presentación porque de pronto si hay algunas preguntas, eh, si no hay preguntas o después buscamos un espacio para contestarlas. Vamos a mirar muy rápido qué ha pasado con esa implementación de la ley 1087, qué es lo más importante que hay de este decreto 811 y en qué va la nueva reglamentación. O sea, el objetivo o al final la idea es que ustedes tengan claro que desde el Ministerio de Salud, que es donde estamos liderando una gran parte de esto, también desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y desde el ICA, lo que queremos es que el trabajo que hacen la gente que trabaja con cannabis se pueda hacer. Y yo voy a hacer aquí una analogía que cada vez que la hago me hacen mala cara y les parece odiosa, pero lo que queremos es que la reglamentación de esto sea como el árbitro de un partido de fútbol. En un partido de fútbol el árbitro es bueno cuando el partido funciona, pero uno no lo ve. Sí, es algo que sucede allá atrás, que permite que todo funcione como debe ser, pero no está interrumpiendo el desarrollo y hacia eso es lo que estamos haciendo. Todo el desarrollo de la reglamentación de cannabis fue difícil porque es algo nuevo, nuevo en el mundo y aquí en el país también fue nuevo. Después de años del tabú, de todo lo que hay detrás de cannabis, implementar una ley y sacarla adelante no fue fácil y la reglamentación al principio, pues como ustedes la conocen, ustedes la conocen mejor que yo, fue muy restrictiva, pero la idea es permitir que trabaje la industria. ¿Por qué? Porque cannabis en el fondo sí tiene un potencial muy grande para beneficiar a las personas. Desde el punto desde el punto de vista científico y médico, hay unas oportunidades muy grandes de tratamiento y todo alrededor del Ministerio de Salud gira de qué es lo mejor que podemos hacer para las personas, para la gente. No solo a nivel individual de que tomen un medicamento y estén mejor, pero también permitir que exista una industria, es que haya más empleo y el empleo siempre lleva a una mejor situación personal y familiar. Entonces, la reglamentación lo que queremos es mostrarles que queremos avanzar a eso. Y el segundo punto importante que espero se lleven de acá es que la reglamentación no es fácil de hacer y más la reglamentación mucha viene desde el ministerio, desde el piso 9, desde el Ministerio de Justicia, desde unas oficinas, pero es junto con la industria y junto con las personas que trabajan en el día a día eso para encontrar dónde se afina la reglamentación. Nosotros no conocemos los procesos productivos en detalle, hemos tenido la oportunidad de visitar algunas plantas, de visitar algunos cultivos y darnos cuenta que la reglamentación tiene que hacerse de mano ahí para conocer los productos y los procesos, para ver cómo la reglamentación cumple con la función específica, porque esto sigue siendo un estupefaciente y muchos de lo que hay alrededor de cannabis son estupefacientes, lo cual exigen por compromiso que tiene que haber una fiscalización, un control de qué se está produciendo y en qué se está empleando, pero al mismo tiempo hay que dejar trabajar a la gente. Entonces, de esta primera ley 1787 del año 2006, lo que empezamos a ver es lo que vemos acá. Primero, lo que estamos viendo acá es que cuando se expidió la ley, se pensaba que esto iba a ser unos negocios más pequeños, porque las personas que promovieron la ley y que conocían más del negocio sabían que esto iban a ser unas inversiones grandes. Esto, lo que yo entiendo, porque en el año 2016 estaba en otro lado, muchas personas pensaron que es que la industria de cannabis era, yo tengo un lote, pongo unas semillas, lo que crece, se lo vendo a alguien y ya. Y con el tiempo se fueron dando cuenta que esto no era así de fácil, que esto, como cualquier industria, requiere esfuerzo, investigación, desarrollo.
Y lo que vimos es que el número de licencias que se tuvieron que expedir, que al principio pensaron que se iba a hacer un número reducido, terminó siendo algo muy grande. El Ministerio de Salud, la competencia de expedir licencias en principio fue del Ministerio de Salud. Se expidieron 732, se recibieron 732 solicitudes de licencia en los primeros 3 años. 732 cuando lo que se pensaba al principio era algo mucho más pequeño. Esta competencia después pasó al INVIMA. Lo que vimos es que en el siguiente año ya el número de licencias que se solicitaron, se expidieron, bajaron. Ya como que esa situación se fue regulando y se fue mejorando. Y ya las personas fueron entendiendo que este es un negocio que necesita una aproximación diferente. También, y algo que va a aparecer en la reglamentación nueva, es licencias de derivados no psicoactivos. Importante tener licencia porque para la producción de derivados no psicoactivos igual hay una parte donde hay un compromiso, donde se producen derivados psicoactivos, entonces eso es lo que hace necesario, pero lo que nosotros estamos viendo sí es que el número de licencias, si bien iba creciendo, ya está disminuyendo, pero lo que estamos viendo también desde el Ministerio de Justicia es que hay una aprobación bastante grande en hectáreas de cultivo, tanto para cannabis psicoactivo como para cannabis no psicoactivo. En este momento la mayoría está hacia el cannabis no psicoactivo. Aquí lo que estamos viendo es dónde están esas licencias de fabricación y para qué se utilizan esas licencias. La modalidad de las licencias, como pueden ver, está muy restringido al centro del país. Antioquia, Cundinamarca es como las áreas donde más se cultivan, el Valle del Cauca es donde más licencias hay. Estas licencias, ustedes lo conocen mejor que yo, hay de 3 tipos de licencias. Están las de uso nacional, investigación científica y de exportación. Como pueden ver ahí en las barras, la mayor parte de las licencias son de uso nacional, de exportación y de uso nacional para investigación científica de exportación. O sea, lo que estamos viendo principalmente es que la vocación de esta industria es hacia la exportación. Y esto es un tema importante, ¿por qué? Porque el consumo nacional sigue siendo bajo, y el consumo nacional es bajo porque, como bien lo decía el alcalde, sigue habiendo mucho tabú, mucha aprensión alrededor de los productos de cannabis. Y eso está amarrado a que, primero, que traemos ya un antecedente grande de lo que es el cannabis, pero segundo, porque la evidencia del uso de esta planta sigue siendo muy circunstancial. Yo creo que todos tenemos una abuelita, una tía que se unta marihuana en las articulaciones para mejorar el dolor. Y por lo menos esa evidencia empírica, yo me acuerdo de ver a mis tías y a mis abuelitas hacerlo y efectivamente decían que les funcionaba, pero cuando uno va a buscar la literatura científica, eso así contundente todavía no existe. Existe para algunas cosas. ¿Qué quiere decir? Que el reto grande que tenemos como país no solo es fomentar la industria, sino nosotros como país, ¿qué más podemos hacer en investigación y desarrollo para aportar esa evidencia y poderle decir al mundo, mire, es que esto de verdad sí sirve? Aquí hay el estudio aleatorizado, controlado, con todo eso que nos muestra, mire, esta vaina sí sirve. Y eso también lo podemos hacer acá. Y es otra industria aparte. La industria de la investigación es también muy grande y también muy productiva, y es algo que nosotros desde el ministerio también queremos jalar, cómo este desarrollo normativo alrededor de la producción de cannabis va acompañado de la producción de nuevo conocimiento para mirar, oiga, es que dentro de cannabis hay algunas moléculas que puede servir, no solo está el CBD, no solo está THC, mire, los terpenos, todo lo que hay ahí dentro puede servir, la combinación de terpenos con CBD puede tener algún efecto específico. A eso es lo que le estamos apuntando, cómo como país podemos generar esa evidencia y ese conocimiento al mismo tiempo que generamos los productos y lograr lo que queremos, al fin y al cabo que todos estamos de acuerdo, es cómo como país podemos ser un referente de la producción de cannabis. Mira. El sistema de cupos ha sido, y los que trabajan acá en esto saben que ha sido como de la parte más complicada ha sido ese cupo. O sea, dentro de la fiscalización tenemos que saber quién tiene y qué va a producir y cómo lo va a producir y en dónde, para saber que aquí no van a haber desvíos. Una de las cosas que están dentro del sistema de cupos son estas previsiones. O sea, es el país le tiene que decir a esta Junta Internacional de Fiscalización cuánto va a producir en el siguiente año, porque es capaz de demostrar, mire, todo esto es lo que el país va a utilizar, porque hay una justificación en producir este estupefaciente. La primera previsión después de que salió la ley 2018 se hizo una previsión de 40 toneladas y el año siguiente, ¡pam!, golpe, solo aprobaron 14. ¿Por qué? Pues el país estaba empezando, estábamos aprendiendo, pues la regulación estaba, pero toda la industria, tanto
de gobierno como la industria estábamos aprendiendo a manejar esto y la JIFE lo que hizo en cierta forma, no lo llamamos castigo, pero fue restringió ese cupo de Colombia porque lo que se pidió el año pasado no se utilizó. O sea, en el fondo es un mensaje, usted dijo que necesitaba todo esto, pero pero usted de verdad no lo utilizó. O sea, no lo utilizó, no lo aprovechó. Quiere decir que usted hizo una supraestimación de sus necesidades, al siguiente año le dan un cupo más pequeño que refleja lo que el país de verdad está incapaz de utilizar o es capaz de mostrar que se puede usar. Resuelto ese tema, el siguiente año ya la situación fue mejor porque se pudo demostrar que la industria iba madurando, que iba creciendo, aprobaron una previsión de 80 toneladas y en el 2021 ya aprobaron 116. Entonces, aquí lo que está mostrando es que la industria sí va creciendo, la previsión tiene que ir creciendo. Ahora, mirando la siguiente gráfica, la que tienen allá en el panel a la derecha, lo que está mostrando es que se ha aprobado para producción de derivados de cannabis. Estos son toneladas de flor. Y si bien en 2017 no hubo aprobaciones porque todo el mundo estaba arrancando, en el 2018 se aprobaron solo 1.5 toneladas, pero miren cómo fue creciendo y esto sí lo puede llamar uno, ya que está de moda, de forma exponencial. Entonces no es recto, tiene una curva. ¿Qué está sucediendo eso? Que la industria está aprendiendo, que sabe cómo hacer eso y que están pidiendo cantidades más grandes de cupo para poder avanzar en su trabajo, ya sea de investigación, de desarrollo, de exportación, lo que sea. La gráfica que está en rojo está mirando esa relación entre lo asignado y la previsión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto como grupo técnico de cupos y como ministerios, cuánto estamos asignando como cupos comparado con la previsión del país? Y lo que está mostrando la gráfica es que en este momento, de ese cupo que tenemos asignado, hasta la fecha, o sea, se asignan cupos por un valor muy superior a lo que tiene asignado el país. Y aquí lo que está mostrando eso detrás que es que nosotros entendemos, o ya los hemos escuchado a la industria, entendemos el negocio que ustedes pueden pedir un cupo grande porque tiene una expectativa que no necesariamente se va a cumplir. Entonces, al hacer esto más grande quiere decir que la gente tiene más cupo de la previsión y que solo vamos a descontar el cupo que va a ser de uso nacional y lo que se va a exportación no se descuenta del cupo nuestro, pero además vamos a estar muy pendientes que efectivamente cuando se aproveche el cupo y se haga todo el proceso, es que se descuenta. Quiere decir que ustedes tienen la opción de solicitar el cupo, de hacer el trabajo y si en algún momento ven que por alguna de las circunstancias del negocio la situación cambió, pueden cancelar el cupo, puede ser eso, pero la solicitud del cupo no va a ser una barrera para que hagan su trabajo. La gráfica azul, la proporción de lo aprovechado con lo asignado, este es uno de los indicadores que queremos ver que mejore muchísimo más, sigue siendo bajo, pero la idea es que funcione mejor. Lo aprovechado es efectivamente de esa flor cuánto se entrega en el sitio de producción y lo que hicimos ahí fue hacer una relación entre efectivamente cuánto se aprovechó comparado con el cupo. En el 2018 solo el 2% de lo que se asignó de cupo terminó allá en una planta de procesamiento. Estaba empezando la industria y esto no es fácil. Al año siguiente pasó al 9%, o sea, es casi 4, casi 5 veces más con respecto al año anterior. Y para el 2020 ya fue el 36%. Para el 2021 todavía es difícil establecer cuánto va a ser porque hasta ahora muchos de estos las plantas están en crecimiento y no han sido aprovechadas, pero nosotros tenemos la ilusión de que para final de año sea un número muchísimo más grande. ¿Qué quiere decir? Que esta es una industria que está aprendiendo y que nosotros como gobierno también estamos aprendiendo y que vamos a la par. La idea es que nosotros como gobierno podemos aprender tan rápido como aprende la industria. La industria privada se mueve a unas velocidades diferentes a lo que uno se puede mover como gobierno. En cuanto al uso, me va a tocar apurarme mucho más. En cuanto al uso nacional, aquí están las licencias que han sido aprobadas, cada uno por años, 388 licencias de cosméticos. Hasta ahora tenemos 2 licencias para medicamentos, lo cual es interesante. Pero esto es una ley que le está apuntando al uso científico y al uso medicinal. Pero miren que al final los cosméticos se están llevando todo. ¿Qué quiere decir? Que si bien hay un desarrollo, y es una ventaja porque la industria de los cosméticos se pueden mover rápido y lo que nosotros hemos aprendido de esta industria es que se necesita un flujo de recursos para que las industrias puedan avanzar. Queremos mover más rápido el aspecto de medicamentos.
Entonces, en cuanto al uso nacional, ¿qué ventajas tenemos? Entonces, tenemos la parte de establecimiento de BPMs para fabricar específicamente productos terapéuticos. El país ya tiene estos estándares de BPM, quiere decir que todas estas plantas que quieran producir y sacar un producto fitoterapéutico, ya tenemos una normativa para hacerlo. Hay 39 establecimientos que cuentan con BPM para elaborar estos productos, ya hay 39 que tienen estas BPMs aprobadas por el INVIMA. Hay 98 establecimientos que cuentan con BPM para elaborar medicamentos con base en derivados de cannabis medicinal. O sea, el número de establecimientos que hay ya son 98, la cosa ya va mejorando. Y hay 8 establecimientos que tienen buenas prácticas de elaboración para hacer preparaciones magistrales de cannabis. Y las preparaciones magistrales de cannabis es un muy buen intermedio para empezar, porque empieza a haber más experiencia y conocimiento del producto. O sea, quiere decir, esto va mejorando y va cambiando. Esto es hacia dónde se han ido las cantidades, las exportaciones. Como ustedes pueden ver, 2020 fue el gran año. Las barras azules muestran el trabajo del 2020 y muestran eso. O sea, sí está mejorando la cosa, sí estamos aprendiendo. Ha sido un desarrollo lento, pero ahí vamos mejorando en eso. Australia, Brasil, Alemania, Perú han sido los sitios interesantes. Miren la barra roja, cómo ha cambiado. La barra roja del 2021 fue también del lado de la industria identificar dónde están esos nichos donde pueden haber mejores negocios. Ahora, este es el decreto 811, me quedan solo 14 minutos. Entonces yo voy a ver muy rápido qué hay nuevo en este decreto con respecto al 613. ¿Qué hay nuevo con respecto al 613 para hacer la vida mejor a los que trabajan en eso? Y desde nosotros, desde gobierno, cómo podemos regular esto de la mejor manera posible sin estar siendo un problema. Uno de los cambios grandes es lo de comercio exterior. Ahora se permite que la flor sea exportada a estas zonas francas. El problema es que antes no se podía, y al no hacerlo, al no permitirse, todos los beneficios de tener una zona franca y de estar dentro de una zona franca no aplicaban para cannabis, porque allá yo no podía meter la flor. Ahora en este decreto sí se va a permitir y además va a poder salir de ahí a otras partes del mundo, lo cual es una ventaja competitiva muy importante, porque pues, ustedes las conocen mejor que yo, pero las ventajas que hay de trabajar en una zona franca es bastante diferente al resto del territorio nacional. Este es un cambio importante y es un salto grande, por lo menos desde el punto de vista regulatorio mío, desde la Dirección de Medicamentos, que esto es un salto grande porque esto es una diferencia que seguramente a mucha gente no la tiene ahí detrás y no le importa, pero una farmacia de droguería es diferente a una droguería. Por quién trabaja ahí, por quién es la persona que está detrás del mostrador, por quién dirige el sitio, hay unas diferencias grandes. Las droguerías, en fin y al cabo, son unos sitios simplemente que expenden. O sea, usted va y le entregan un medicamento, pero la persona que está ahí no tiene ciertas capacidades. Las farmacias droguerías son unas instituciones que están más, o unos locales que están mejor organizados, que la preparación es mucho más grande del personal que hay ahí. Hasta la fecha los productos magistrales solo podían dispensarse o entregarse en farmacias, droguerías, y en las droguerías no. Eso limitaba o limita mucho el mercado o dónde se pueden entregar estos productos magistrales a base de cannabis. Al hacer este cambio, la cantidad de sitios donde se puede hacer entrega a las personas de estos productos es mucho más grande y lo hace mucho más asequible. Eso de verdad tiene un impacto grande. De ustedes los que trabajen con preparaciones magistrales, ven que esto es una diferencia muy grande en pasar de farmacias, droguerías a droguerías. Va a estar mucho, estos productos van a poder estar disponibles en muchos más sitios. Mejoran el sistema de licenciamiento y cupos, y es que esto sí ha sido como uno de los temas más complejos. Lo primero es ampliar la licencia de 5 a 10 años, pues porque es que a los 5 años estar pensando en una licencia nueva, y como pudimos ver, los primeros años fue de aprender. Entonces cuando ya la empresa ya tiene su licencia, ya aprendió y está cogiendo en puntos, ahora hay que entrar otra vez en el tema de vamos a sacar una licencia nueva y esto es un problema. Ampliarlo a 10 años tiene una ventaja grande, es duplicar el tiempo. Eso es una intervención, por lo menos de este lado, que es bastante grande. Unos cupos excepcionales del uso de derivados y excedentes de cannabis, y aquí hay una parte muy importante, porque lo que sí aprendimos es que el negocio cambia. Puede ser porque tenían una variedad que creíamos que de esto iban a salir X cantidad de derivados y salió un 25, un 30% más que no lo. La regulación anterior
decía que ese excedente había que perderlo, había que destruirlo. Y los que trabajan en el sector y saben cómo es el esfuerzo de ir, sembrar, cultivar, cuidar, hacer el producto, hacer el extracto y al final el resultado del esfuerzo y del trabajo, porque sacarle más a la planta tampoco es que sea fácil, que tengan que destruirlo, eso no tiene mayor sentido, o sea, simplemente es ineficiente. Eso es simplemente ineficiencia y no importa si la ineficiencia es del gobierno o del privado, ineficiencia es un esfuerzo que no se puede perder. Aparecen estos cupos de excedentes que van a permitir darle uso a esos excedentes, que ese trabajo, ese esfuerzo de más de un año, porque es poner la empresa, es sacar las licencias, es sacar los cupos y después hacer el proceso, que eso no se pierda. Agilizar los trámites y fomentar el desarrollo de la industria, pues ustedes lo han vivido, que saben que los trámites se toman su tiempo. Se le tiene, pero se le demora. El mecanismo de información para el control de cannabis, esto es algo que sí tiene que funcionar así, o sea, tiene que haber un sistema de información ágil, rápido, los documentos, y después de esta pandemia aprendimos que todo se puede hacer mucho más rápido, cargar documentos PDF, hacer seguimiento a través de una plataforma tecnológica que lo deje mover. A eso es lo que le estamos apuntando. El Ministerio de Justicia tiene unos desarrollos increíbles, que es ahí donde nos estamos adhiriendo, desde el Fondo Nacional de Estupefacientes, desde el Ministerio de Salud, desde el ICA, todo el mundo, todo lo que tiene que ver con cannabis va a confluir ahí, de modo que sean unos procesos mucho más rápidos, mucho más eficientes, no más papel, no más una cantidad de cosas que vuelven la situación bastante difícil. Y lo que permite es que las entidades de gobierno nos podamos articular. Otra cosa importante que aparece en este nuevo decreto son esos otros fines industriales. Como el decreto inicial hablaba que esto era de uso científico y medicinal, entonces el resto queda por fuera, ¿sí? Y como de semejante planta, de semejante mate tan grande, tenemos unas flores que es lo único que se podía usar y el resto que el resto del planeta ya sabía que tenía unas ventajas y se podía usar y lo estaba usando. En el país teníamos una limitación a poderlo usar porque no estaba en la regulación. Alguna vez escuché un comentario de una persona de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos que decía que Colombia tiene el sistema legal más legal de todos los sistemas. Y uno va a ver, y sí, somos fieles a nuestra tradición santanderista, somos bastante legales. Y eso, la falta de regulación, la falta que hubiera expresamente qué se puede hacer con el resto de la planta, era un problema. Este decreto ya se mete de frente a esto, a decir, mire, pueden haber otros usos científicos, unos usos diferentes a los médicos y científicos del resto de la planta para hacer muchos otros productos. Y se va a regular y se va a reglamentar y se va a permitir y nos va a permitir ponernos al día y además que se aproveche todo el esfuerzo. Esta es una, y eso es lo que yo les decía hace un rato, ¿cómo hacemos para fomentar la investigación? Resulta que cuando uno conoce de dónde vienen los medicamentos, cómo funciona una cantidad de cosas, uno se da cuenta que mucho de la investigación y del conocimiento nuevo parte de las entidades académicas, de las universidades, de muchos sitios. Ahí es donde hay el conocimiento nuevo. Hay la investigación uno la divide como en dos grupos grandes. Uno, generar un conocimiento nuevo. Dos, en generar un conocimiento que sirve para tomar decisiones. Y ese conocimiento nuevo, encontrar que si los terpenos sirven para esto, que es que qué otro uso le puedo dar el CBD, que puedo aislar de una forma, eso suele partir de las universidades. El problema es que las universidades, que es donde uno espera que salga ese conocimiento, es muy difícil para ellos acceder a los cupos que había antes. Es un proceso largo y los que conocen el proceso del cupo, eso es un trámite bastante complejo. Las universidades ahora, o muchas otras, no tienen que ser ni siquiera universidades, solo tiene que haber alguien que tenga un interés académico en generar nuevo conocimiento, va a poder tener una licencia específica dedicada a investigación para poder hacer desarrollos, para poder aprender y para conocer más. En la medida en que más sepamos de la planta, en la medida en que más sepamos de lo que produce la planta, más se va a ampliar el mercado, más vamos a poderle dar uso, y esto lo tuvimos en cuenta en el decreto. Una regulación específica para fomentar la investigación. Este es uno de los cambios grandes que hay ahí, es levantar la prohibición de exportación de flor. Y lo que nosotros vemos es que hay muchas personas interesadas en producir cannabis, pero no todos tienen hasta la fecha la capacidad de hacer el proceso para uso nacional o para hacer el procesamiento del derivado. No ha sido fácil. Y esto lo que entendemos es que, o lo que nosotros hemos visto es que hay mercado
para hacer todo esto. Se puede exportar la flor sin comprometer la producción y el desarrollo de la industria nacional. Y esto además se convierte como una forma de generar ese flujo de recursos para que la industria pueda trabajar. Entonces esto se permite y se va a reglamentar dentro de este nuevo decreto. Entonces yo espero hasta aquí haberlos convencido de que sí hay un trabajo grande, de que la industria se mueve, que sí aprendimos con respecto al 613, sí hay algo nuevo y que mucho de esto se ha construido con base en unas largas sesiones de discusión con la industria de qué es lo mejor. Acuérdense que esto tiene que ser la mitad entre facilitar la industria, pero no entregar o pues seguir manteniendo esa capacidad de fiscalización que hay ahí detrás. Y esa es la última parte, que es decir, miren, ¿qué va esta reglamentación? Porque el decreto está, pero si no está reglamentado, entonces en algunas partes no tenerlo reglamentado casi que es como que toda esa maravilla que les conté antes no existiera. Esto es la situación que hay. Entonces empezó muy pronto la construcción. Esto básicamente, este decreto va a estar reglamentado por 3 resoluciones, 3 actos administrativos. Hay uno general donde tiene todas las reglas, hay otra parte que establece las reglas de comercio exterior y hay otra parte que es la de las tarifas. Y esto ya viene bastante adelante, unas mesas de socialización de lo que se ha hecho que se hicieron hace unos días. Lo que nosotros estamos aspirando, y esto es un esfuerzo bastante grande, es que para el 21 de septiembre ya se pueda salir a publicación, a consulta pública, esa primera resolución general, o por lo menos con la de comercio exterior, para escuchar después de todas esas mesas de trabajo y después de todo ese trabajo plasmarlo en una norma, escuchar de ustedes si lo que se discutió y se acordó sí es lo que dice en el texto. Sentarse a escribir una norma no es fácil, porque es que muchas veces lo que hay detrás no es fácil ponerlo en un texto que todo el mundo entienda. Por eso la consulta pública es tan importante, para que la gente se siente con juicio a leerlo y decir lo que dice ahí sí es lo que tiene que decir. Entonces esa consulta pública es muy importante. Ahora, después viene una fase de revisión de comentarios. Le estamos apuntando a que para el 13 de octubre ya están listos, revisados y acogidos o no los comentarios. Esto es un reto grande. Ustedes vieron que este decreto estuvo en consulta pública 3 veces, y en esas 3 veces, cada vez que se sacaba consulta, habían más o menos 1100 comentarios. Contestar 1100 comentarios, porque la norma exige que cada comentario uno a uno se conteste y se dé una respuesta al final. Ustedes pueden ver que en las páginas aparecen unos documentos eternos que tienen respuesta a uno de los comentarios. Eso hay que hacerlo. Si recibimos muchos comentarios, pues ahí vamos a darle respuesta a todos, pero esto puede que nos retrase un poquito, pero le estamos apuntando a que al 13 de octubre ya podamos enviar todas estas resoluciones ajustadas según los comentarios a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Departamento Administrativo de la Función Pública, para mirar que todo esté dentro de la norma, dentro de las normas de competencia y comercio y dentro de las normas que establece la función pública en cuanto a los trámites administrativos, que se acojan esas normas, que no tengan más requisitos de los que no son, que no falten cosas. Esa es la verificación que hacemos ellos, y tenemos esta fecha romántica del 23 de octubre para estar sacando esta regulación. Depende de cuánto tiempo se demore la SIC y la función pública en darnos respuesta, pero si eso sucede rápido, para finales de octubre tendríamos ya la reglamentación, y quiere decir que en este año, que aún tenemos una pandemia, logramos sacar adelante este trabajo. En cuanto a licencias, que hay cambios, pues antes esos requisitos no eran claros, ahora los requisitos van a ser mucho más claros, mucho más transparentes. Evitar el reproceso, porque aquí había unos temas de reproceso que eran terribles. También hay antes teníamos unos requisitos dispersos y de difícil verificación cuando se pedía una licencia. Entonces aquí ya los requisitos son mucho más precisos, son mucho más simples, porque todo el tema de licencias está enfocado en cómo puedo hacer mejor la fiscalización. ¿Sí? Lo importante es que la fiscalización se esté hecho, porque a eso se enfoca mucho el decreto. En cuanto a cupos y a la previsión, aquí tenemos una cosa que cambia bastante, y era que este decreto 613 decía que hasta el 31 de diciembre del año
tenía vigencia el cupo, o sea, para el 31 de diciembre, si usted no hizo, ya perdió el cupo y vuelva y empieza con ese viacrucis de sacar el siguiente cupo. Esto ya definitivamente tiene que cambiar. Me queda un minuto, virgen. Y son cupos de hasta 2 años que se pueden prorrogar por 1 año adicional para los cupos ordinarios. O sea, ya tener un cupo de 2 años que se lo van a prorrogar a 3 ya cambia la historia porque deja trabajar. A la vez que podemos hacer nosotros desde el Fondo de Estupefacientes fiscalización, permitimos que la gente trabaje. Esos cupos que antes decía, mire, solo hasta el 30 de abril o hasta el 30 de noviembre usted puede solicitar el cupo, ahora está abierto y en cualquier momento del año pueden solicitar un cupo ordinario o extraordinario. Y claro, es que uno nunca sabe en qué momento, una nunca sabe en qué momento aparece un negocio nuevo o que aparece un momento de una oportunidad nueva y perder la oportunidad porque es que el cupo y se me va a demorar, pues eso es no permitir el trabajo. Lo que yo les hablaba de los excedentes, la destrucción de los excedentes, se va a permitir hacer el uso de estos excedentes. Los cupos suplementarios pues ya no requieren una justificación de esas cantidades porque pues son suplementarios y hay unas condiciones detrás que la idea es dejar que se permita. Lo importante de esto es que se pueda hacer la fiscalización. Y lo que nosotros entendimos es que el cupo hace parte de la fiscalización, pero no es toda la fiscalización. La fiscalización hay otras herramientas para hacerlo bien sin que necesariamente lo amarremos al cupo. Y las modificaciones. Antes no se podía, la modalidad de un cupo era esa y ya no se podía cambiar, ahora sí se va a permitir. Alimentos y bebidas, aquí lo que hay unas normas y requisitos que se va a aclarar, eso va a haber una reglamentación adicional, donde para la elaboración de alimentos y bebidas con granos y con componentes vegetales y derivados no psicoactivos va a ser permitido, pero tengan en cuenta que esto obviamente va a ser con derivados no psicoactivos porque pues el THC o el componente psicoactivo como un alimento o como una bebida pues por ahora no. Se va a reglamentar o se va a dejar mucho más claro, se aclaran los vistos buenos y sus requisitos para lograr los vistos buenos en cuanto al tipo de mercancía, el movimiento que se va a hacer, esto va a quedar mucho más claro en esa resolución sobre exportación. Y esto es otra cosa que va a ser una apuesta grande y lo que hemos escuchado es, mire, los derivados que se producen en Colombia también tienen una limitación a la exportación, porque no hay nadie que garantice su calidad. Entonces todo el trabajo ha estado enfocado en fiscalización, pero también queremos que ese producto, ese derivado que haya ahí, también tenga una certificación de calidad para que más fácil pueda entrar a otros mercados. Entonces también vamos a trabajar en ese reglamento técnico de materias primas. A fecha de hoy tenemos BPM para fitoterapéuticos, tenemos prácticas de elaboración para fitoterapéuticos, pero no tenemos un reglamento técnico para estas materias primas, para estos derivados, y queremos avanzar a eso porque nosotros entendemos que si lo hacemos desde acá, va a ser mucho más fácil la exportación de los productos hechos en Colombia. Y vamos a hacer preguntas, pero me gasté todo el tiempo. Así que muchas gracias. Dos preguntas. Vale. Bueno, aquí la primera y la segunda. Bueno, 3. ¿4? Adelante. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por su exposición muy clara y es algo muy importante para este desarrollo que estamos haciendo en la industria. Mi nombre es Gabriel Vázquez, soy el gerente de Colombian Leaves Trading y pensamos en que el desarrollo de los productores está también en la comercialización. Usted hizo una referencia muy importante respecto a generar más investigación para la parte médica. Si nosotros llegamos a esas personas finales que son las que requieren, seguramente todo el resto se nos va a mejorar. Ahí tenemos nosotros algunas dificultades para poder hacerlo. Y es porque todavía, lógicamente, y es natural, hay todavía temas de reglamentación que no están claros. ¿Cómo podemos nosotros ser un poco más partícipes para que los mecanismos sean más rápidos y podamos llegarle a más gente en el tema de la investigación médica para la aplicación del cannabis?
Bueno, desde la dirección nosotros lideramos otro tema, no hace parte de acá, pero sí está muy en línea con lo que acaba de preguntar. La investigación clínica, algo en Colombia, se rige por unas normas que están atrasadas y que lo que queremos es hacer la modificación de estas normas para facilitar la investigación clínica, porque es solo dentro de un marco de respeto y de ético de investigación clínica es que se genera el conocimiento suficiente para que tanto el médico dentro del uso medicinal en personas, porque también tiene un uso veterinario y eso es otra parte que tenemos, hay un espacio grande que tenemos que aprobar o que tenemos que aprovechar. Dentro de esa regulación que vamos a modificar de investigación clínica, ¿cómo la facilitamos? ¿Cómo hacemos que a la larga lo que queremos es que la norma facilite la investigación clínica protegiendo siempre a las personas, ya sea los que hacen parte del estudio o los que más adelante se van a beneficiar de eso? Pero los invitamos aquí a que participen también en toda la normatividad de investigación clínica en lo que queda de este año, y el próximo año vamos a estar trabajando muy duro en eso. Y lo importante ahí es nuevamente que ustedes miren la norma de lo que hay, de lo que se va a hacer, y mirar que la norma sí esté diciendo, mire, esto sí es una ayuda a la investigación y no es el palo en la rueda, no está siendo muy difícil, está poniendo unos requisitos que no aportan, que no protegen, que no ayudan, pero sí hace difícil la investigación, y esa visión crítica es la que necesitamos que estén ahí. Entonces sí es muy importante que trabajen sobre eso, es la actualización de las normas que hay sobre investigación clínica. Buenos días, muy interesante su presentación, muchísimas gracias. Yo soy Javier Amaya, gerente comercial de Blueberries Med, y me gustaría conocer la visión que tiene el ministerio sobre la importación de materias primas. Es decir, hemos visto nosotros como importadores que los precios que estamos actualmente teniendo son bastante diferentes con respecto a los mercados desarrollados. Cuando hablamos del tema de industria, no hemos podido solucionar en el decreto cómo se va a proteger el mercado colombiano de las importaciones, y si son las empresas colombianas, como en el tema de fórmulas magistrales, las únicas que van a poder proveer estas empresas o esta industria de industriales. Y la otra pregunta es enfocada a las PEAs. Hablamos de 18.000 hectáreas de cupo y de, como de alguna manera, rehusar el trabajo. Muchas de estas hectáreas me imagino que serán de las PEAs. ¿Han pensado en algún momento en rehusar ese THC de las PEAs enfocado a la investigación? Esas son las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, sobre la primera, tengamos en cuenta que este es un decreto que está enfocado en la fiscalización de los productos, que al fin y al cabo la fiscalización se volvió como la gran barrera a poder avanzar la industria. Este no es un decreto que enfocado en el comercio. O sea, si se van a permitir o las discusiones, y esto es un componente más de fiscalización y sanitario que un componente comercial. A mí me preocupa, y siempre me ha preocupado, que uno trate de utilizar normas sanitarias para resolver problemas comerciales. O sea, uno sí puede clavar una puntilla con un destornillador, pero tiene un riesgo grande de tirarse la pared, de hacerse daño, y esta norma no tiene ese enfoque comercial. Claro que hay que discutirlo, claro que hay que hablarlo, pero nosotros desde el Ministerio de Salud no somos los encargados de la parte comercial. Ahora, sí lo podemos liderar, podemos traer aquí al Ministerio de Comercio para mirar cómo vamos a trabajar alrededor de esta industria, que por un lado la estamos empujando, cómo vamos a hacer para facilitarle su trabajo. Nosotros como Ministerio de Salud no podemos hablar ni de restricciones a la importación ni comerciales porque es nuestra labor, pero nosotros desde el Ministerio sí podemos sentarnos, traerlos a ustedes, traer al Ministerio de Comercio y decir, mire, aquí hay una inquietud, ¿cómo abrimos un espacio para que lo trabajen? No es nuestra competencia, excederíamos la competencia, pero nosotros entendemos esa preocupación, y el trabajo y lo que nos obliga la ley es que cuando estas situaciones se presentan, nosotros son los que tenemos que llevarlos al sitio donde se resuelve eso. Nosotros no lo resolvemos, pero por ley tenemos que mostrarle dónde es el espacio donde se resuelve, entonces quedamos abiertos a poder trabajar y buscar esos espacios. Con respecto a las PEAs y todo esto, hay que mirar el detalle cómo la nueva reglamentación, los nuevos cupos permitirían utilizar esa producción de allá, como si podría interpretarse, esa es una muy buena pregunta, si al detalle podemos interpretar que lo que sale de estos proyectos de evaluación puedan convertirse en uno de esos cupos adicionales que generamos ahí. Hay que mirar el detalle, en este momento no lo tengo claro, pero
Si usted quiere, nos puede escribir y le contestamos esa pregunta, nos manda un correo, eso se convierte prácticamente en un derecho de petición, entonces nos escribe eso y le damos respuesta si eso puede ser así. Con la ventaja es que la respuesta que le demos a ustedes sería la respuesta para todo el mundo. ¿Tenías? Ah, bueno, y atrás había otra pregunta. Estaba, bueno, y después, por lo de equidad de género. Buenos días. Mi nombre es Alberto Rivera, soy del departamento del Cauca. Soy gerente de una empresa de cannabis no psicoactivo. Llevamos 4 años con la licencia, vamos para 4 años precisamente, pero no hemos podido iniciar a cultivar hasta este mes que estamos empezando a cultivar. 4 años, pero desafortunadamente han sido por los mismos trámites engorrosos que existen a nivel de gobierno. Qué pena. Pero es que ya viene lo que usted muy expuestamente nos dijo, exponencialmente nos dijo que ya en octubre de este año ya tenemos una reglamentación pues casi lista, ojalá, pero resulta que ya el año entrante pues se viene también un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno precisamente anteriormente hubo cambio de funcionarios públicos, creo que más de uno tuvimos ese inconveniente, el proceso de aprendizaje de muchos funcionarios, todo eso nos mandó al piso toda la aprobación y los procesos que estábamos llevando a cabo. Pero bueno, ¿cómo ustedes buscar una metodología que perdure en el espacio y que pueda servirnos no por un cambio de gobierno, que sirva para muchos años sin que se afecte por un cambio de gobierno X? Porque es que ahí está la clave. Viene ahorita, vienen elecciones, y desafortunadamente así fue, y me pasó eso pues con las 3 años de experiencia, porque cómo era posible que para un cambio de un lote, porque por seguridad y en el departamento de Cauca que es tan difícil, no podíamos continuar en el trabajo allá en el mismo sitio. 3 años se nos demoró el cambio del lote para poder cultivar en otro lado. Qué pena, y eso quería. Entonces, si la metodología viene para largo plazo, pues sería fabuloso, porque es que se está reglamentando en octubre de este año, pero ya el año entrante termina el gobierno. Gracias. Gracias. La reglamentación, esta reglamentación no está desarrollada pensando en cambios de gobierno. O sea, es una reglamentación que está pensada, primero, está trabajada de allá para acá. Está trabajada, desarrollada pensando en las necesidades de industria para que esto funcione con base en. Nosotros tenemos unos compromisos como gobierno para hacer fiscalización, pero cómo esa fiscalización deja que la industria pueda trabajar, y hacia eso es lo que estamos avanzando. Entonces, esta reglamentación que está aquí está pensando en dejar trabajar mientras cumplimos los compromisos que tenemos como gobierno de hacer una fiscalización sobre los estupefacientes, unos productos que potencialmente podrían hacerle daño a la población. Los cambios que se vienen tienen en cuenta eso, y como bien estaba ahí, como ahí bien mostramos, un sistema de información que sea mucho más claro y transparente, requisitos mucho más claros, ampliar las licencias para que la gente pueda trabajar, cupos que la gente pueda solicitar el cupo, unos cupos ordinarios que puedan ser mucho más grandes, que tengan vigencia. Lo que estamos haciendo es tratando de resolver todos esos problemas que usó antes, poderlos resolver hacia futuro, que no se sigan presentando. Ha sido un proceso de aprendizaje, ha sido un proceso que no ha sido difícil de lado y lado, pero la reglamentación está hecha basada en qué fue lo que aprendimos antes para poderlo mover hacia futuro.